En el Evangelio según San Juan, capítulo 4, vamos a estar reflexionando en la palabra del Señor para también estar terminando con la ayuda del Señor una serie de mensajes que hemos venido predicando acerca de la mujer. Yo quiero dar gracias al Señor por lo que ha ido ocurriendo mientras hemos ido tratando esta serie, y gracias al Señor también por los medios de comunicación que permiten hoy llegar a otros lugares, que lo que hacemos acá y la exposición de esta palabra nos permite la radio, nos permite también el internet llegar a otros lugares. Evangelio de Juan, capítulo 4, ahí vamos a estar reflexionando una historia apasionante que relata la Biblia de una mujer que marcó la historia bíblica y también marcó la historia de muchas otras personas, porque fue un instrumento del Señor. Antes de entrar a la palabra, permítame hacer una pequeña oración. Padre, gracias por permitirnos estudiar, reflexionar, profundizar en tu palabra. Padre, sabemos, ella misma declara, y tú dijiste, Jesús, que los cielos y la tierra pasarían, pero tu palabra, Señor, permanecería para siempre. Padre, yo te quiero dar gracias por haber ocultado esto, Señor, a los sabios y habernos revelado a nosotros, estos pequeñitos. Ahora, Señor, con amor, con devoción, pasamos, Señor, a estudiar unos minutos el consejo sabio de tu palabra, Señor, que sabemos que ella no vuelve vacía, sino que tiene el efecto que tú le quieres dar, porque es una palabra viva. Prepara nuestros corazones, también, Señor, aprovecho de orar por la sintonía de la radio, por la gente, Señor, que nos ve en distintos lugares del mundo. Desde aquí, Señor, desde este lugar, los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Desde el versículo 1 puede ser, sí, mejor para tener una mejor noción de lo que narra esta palabra, vamos a comenzar a ir hablando de esta escritura. Dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino que sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. O sea, Jesús va de viaje. Va de Judea a Galilea. Jesús tiene dos caminos, dos opciones para tomar. Dos caminos. Jesús va a tomar el camino más corto, que es el que lo va a hacer pasar por Samaria, que es el versículo 4 que dice, y le fue necesario pasar por Samaria. Usted sabe que Jesús es Dios. Jesús sabe todo lo que va a ocurrir mañana, ¿no es cierto? Y en ese momento también lo sabía. Dios hace las cosas siempre con un propósito. Y sigue diciendo, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, fíjese, acá tenemos una evidencia del Jesús hombre, de Dios hombre. Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Jesús se cansa, Jesús tiene sed, acá tiene usted una evidencia. Jesús se cansa del camino, dice textualmente cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, algo así como el mediodía. Así que imagínense el calor, la fatiga probablemente que Jesús sentía, la sed que sentía su cuerpo por el transitar que ellos llevaban camino ahí a Galilea. Se sienta justo al lado del pozo. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Bien. Y Jesús les dijo, dame de beber. Se va a desarrollar aquí un diálogo muy interesante entre esta mujer y el Señor Jesucristo. Ahora, le vuelvo a decir, Jesús, como humano, tenía las mismas necesidades que tiene cualquiera de nosotros, de alimentarse, de descansar. Entonces Jesús, dice la Biblia, que está cansado del camino. Aquí ocurre otra particularidad. ¿Cuál es esa particularidad? Que Jesús queda solo. ¿Por qué? Porque los discípulos van a comprar alimento.
Seguramente a algún lugar cercano van a comprar, pero todo este diálogo se desarrolla entre la mujer samaritana y Jesús, estando ellos dos ahí solos. Es Jesús el que le pide a esta mujer, le dice, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer, sigue diciendo. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Los samaritanos son más o menos judíos, son una mezcla. Y los judíos en el celo ni siquiera se cruzaban palabras con los samaritanos. O sea, lo que está ocurriendo, esta escena acá, es una escena tremendamente fuerte en lo cultural. De una mujer que la Biblia ni siquiera detalla el nombre. Sí sabemos su procedencia, por decir así, que es una mujer de Samaria, por donde Jesús va pasando, porque va camino a Galilea. Está de manera temporal Jesús ahí, va de paso. Y una mujer que, por ser esta mezcla entre judíos y extranjeros, era considerada por los judíos como una raza impura. Por eso que en el celo de los judíos ni siquiera conversaban, ni siquiera se trataban. Era una raza mixta, por decirlo así. Otro detalle importante, porque fíjese usted a la hora que esta mujer va a buscar agua. Habitualmente se hacía en la mañana o en la tarde. Esta mujer va al mediodía, eso nos quiere decir algo. Seguramente esa mujer lo que quiere hacer es evitar el contacto, el acercamiento con otras personas. Usted va más enseguida, luego más adelante va a entender por qué. Entonces llama la atención la hora. Bien, las mujeres por lo general iban 2 veces al día a sacar agua al pozo. El agua usted sabe que es un elemento vital. ¿Ya? La mujer samaritana fue al mediodía y probablemente, la Biblia no lo dice, para evitar contacto con otras personas, puede ser la razón por la reputación que ella tenía. Para evitar cualquier tipo de roce con alguien, claro. Entonces, ella va en un horario donde no relata la Biblia que hayan más personas. El que estaba ahí es Jesús. Mire, algo va a pasar entonces, porque está Jesús ahí. Y a la mujer le llama la atención, versículo 9, dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Usted ya sabe por qué le llama la atención eso, a ella es samaritana. Que soy mujer samaritana. Que soy mujer samaritana, dice, como pregunta. Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios. O sea, la mujer hasta el momento no tiene idea con quién está conversando. Sabe que es judío, pero no sabe que es Jesús. Jesús le dice esto. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Jesús ya está hablando aquí en términos espirituales. No está hablando Jesús en un término natural. La mujer no entiende. Este diálogo que sostiene Jesús y la mujer samaritana es muy similar al diálogo de Jesús y Nicodemo. Nicodemo no entendía lo que Jesús le estaba hablando, no sabía descifrarlo, le tuvo que explicar Jesús. Entonces, dice versículo 11, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Lo toma de manera natural, ¿no es cierto? Y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? Vuelvo a decir, ella está hablando de manera natural. Jesús le está hablando de forma espiritual. Ella no sabe descifrar lo que Jesús está hablando. Dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Para los samaritanos, Jacob era tan importante como para los judíos Abraham. Entonces por eso ella habla, le dice de nuestro padre Jacob. ¿Bien? Entonces ella le dice, no tiene cómo sacar el agua, ¿cómo me vas a dar a mí agua viva? ¿O cómo me vas a dar a mí agua?
y lo emplaza, le dice, ¿acaso eres tú mayor que Jacob? Y sí, es mayor que Jacob. Respondió, versículo 13, Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, del agua natural, ¿no es cierto?, del agua que esa mujer fue a sacar. Y dice el versículo 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Entendió eso la mujer? La mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. ¿Entendió ella en realidad lo que Jesús le está diciendo? No. Lo sigue tomando ella de forma natural. O sea, dame esa agua, si no voy a tener sed nunca más, entonces no tendré necesidad, en otras palabras, de seguir viniendo al pozo, porque me vas a dar un agua que no va a ser necesario volver a tomar más agua ni venir a buscarla. Sigamos. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Comenzaron los problemas. ¿Ven? Estamos hablando del agua, ¿no es cierto? Ven y llama a tu marido y ven acá. Y ahora quiero que, por favor, no se distraiga, sino que pueda estar atento, porque acá hay una profundidad tremenda en la palabra. Jesús sabe la realidad de esa mujer. ¿Sí? Como conoce la realidad de todos nosotros. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Fíjese, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Mire, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Esa puede ser una de las razones por la que esta mujer no quería ir en otro horario, porque aparentemente no tiene buena fama. Generalmente, cuando nosotros vemos o cuando escuchamos esta historia, decimos, esta mujer tiene que haber sido tremenda. Como que casi la relacionamos en una escena de una mujer adúltera, ¿no? Esta mujer, y perdón por el término, casi como una especie de come hombres, por decirlo así, ¿no es cierto? Porque una mujer de mala fama, ¿no es cierto? Ahora, pero para entender esto, ¿cómo es que una mujer puede llegar a tener 5 maridos? Y estar ahora, en este momento que está con Jesús, estar en un estado de convivencia. Tenemos que ir y revisar la ley de Moisés, que es lo que dice la Biblia con respecto a esto. Porque según la ley, la mujer que era sorprendida en adulterio, o si se le acusaba un acto de adulterio a un hombre o una mujer, tenían que ser apedreados. ¿Bien? Entonces, en estos 5 matrimonios que ella había tenido, a ella se le había dado carta de divorcio. Nótese. Carta de divorcio. Esa es la realidad de esta mujer. 5 maridos has tenido y el 6º no es tuyo. El divorcio era algo común en el pueblo de Israel. No era algo que se diera tan poco frecuentemente. Por eso fue necesario, digamos, normar, legislar, como se diría en términos más actuales, con respecto al tema del divorcio. Para entender mejor eso, es necesario que vayamos a la Biblia, para entender cómo es el escenario de esta mujer de los 5 maridos. Vamos, por favor, a Deuteronomio, capítulo 24. Yo le pido a Sergio que lo busque y con el micrófono, por favor, lo lea. Deuteronomio 24, porque ahí vamos a entender más profundamente qué era lo que ocurría. Deuteronomio 24, los 4 primeros versículos. ¿Cuál era la realidad de esta mujer? Que tiene 5 maridos y más encima hoy día convive. Esa es la realidad de esa mujer. El que está no es su marido. Los primeros 4 versículos, del 1 al 4 de Deuteronomio 24. Mire, ponga atención porque aquí vamos a encontrar una luz respecto a esta situación. Si lo tiene, vaya siguiendo la lectura. Venga entonces y léalo acá entonces. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella,
si le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir a casarse con otro hombre, pero si la aborrecere, este último le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa, o si hubiere muerto el postrer hombre, se la toma por mujer. No podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová. No has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te ha dado por heredad. Bien. ¿Cuáles son los términos clave ahí? A ver. Hay palabras clave en estos 4 versículos. Por ejemplo, ¿cuál podía ser la causa de entregarle carta de divorcio? Era un documento. Era formalmente que el esposo, y me llama la atención que era el esposo el que podía entregar carta de divorcio, no la mujer. El esposo le daba carta de divorcio a la esposa. ¿Cuál era la razón? Alguna cosa indecente. Pero no adulterio, porque el adulterio era causa de muerte. Hay una versión que dice algo que no le agradara. La Biblia lamentablemente no detalla, como para decir, bueno, qué cosa, para tener una idea. No sabemos si exclusivamente un tema que tiene que ver con el orden sexual, o a lo mejor que la mujer, por decir algo, no sé, dice algo indecente. Pero el término no nos abre un poquito más la visual. Entonces, imagínense, situémonos por favor en el caso de esta mujer. Yo creo que la mayoría de las mujeres que se casa para siempre, con la idea, la ilusión, llamémoslo así, de que el matrimonio sea para siempre. Hoy día es más común, más recurrente, que haya más personas que se casen por segunda vez. Pero esta mujer no solamente fue 2 veces, fue 3, 4, 5 veces que lo intentó. Y las 5 veces a ella le entregaron carta de divorcio. ¿Bien? Ahora, está con Jesús. Esta mujer, más adelante, lo vamos a ver bíblicamente, va a ser un tremendo instrumento en las manos del Señor. Va a ser un tremendo instrumento en la labor que Jesús está haciendo. Entonces, se da cuenta cómo esto nos permite poder abrir un poco más el foco para darnos cuenta que probablemente había una razón que la Biblia no detalla, pero no es como a veces nosotros nos imaginamos, como se nos ha dicho, o como creemos que esta mujer, no, debe haber sido una adúltera, pero total, casi a nivel de una prostituta. Esta mujer es una mujer que tiene una necesidad, una sed interior que nada había podido saciar. Fíjese que el tema aquí es el agua. Y Jesús está cerca de ella para ofrecerle un agua que va a saciar esa sed que los hombres no pudieron saciar. Y no solamente por la parte sexual. Los que saben, los especialistas dicen que es importante la parte sexual, pero no es todo en la relación de un matrimonio. Los matrimonios no viven en la cama, es importante, pero no es todo. No es todo. Hay convivencia, hay trato, hay conversaciones. ¿Bien? Entonces ya sabemos que había una razón por la cual el hombre podía entregar carta de divorcio y esta mujer ya lo había vivido 5 veces lo mismo. Yo creo que ya es una situación para cualquier mujer difícil. Pero también, si lo vemos de otra parte, imagínense lo que significa volver a intentarlo, a lo mejor después se cansó y dijo, ya ahora voy a convivir nomás. Pero se encuentra con Jesús. Había conocido esta mujer 6 hombres. 6 hombres. Se encuentra con Jesús, otro hombre más, pero que va a cambiar su vida para siempre. Como es el testimonio de tantos hombres y mujeres en el mundo que probaron aquí y allá, pero se encontraron un día con este hombre, el postrer Adán, Jesús, y cambió sus vidas para siempre. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer y dijo, no tengo marido.
Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. No es mentirosa la mujer, la reconoció. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres un profeta. Comienza aquí ya a tomar otro rumbo la conversación. Nuestros padres adoraron en este monte, en el monte donde ella está hablando con Jesús. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Se traslada el tema, pareciera, ¿no?, a otra cosa, a otro tema, al tema de la adoración. Están en el monte donde adoran los samaritanos, es el monte de Gerizim, algo así es el nombre, si mal no me recuerdo. Y los judíos adoran en Jerusalén. El templo era como lugar de adoración. Ya el Señor Jesús está dando las luces que no solamente en Jerusalén se va a adorar, sino que se iba a poder adorar en todo lugar. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. O sea, acá Jesús está ordenándole el escenario a esta mujer. Más importante que el lugar es el objeto de la adoración. O sea, ustedes adoran a quien no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Una adoración que sale de un lugar físico, porque es una adoración en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, buscan que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías. Fíjese, Mesías con mayúsculas, se está refiriendo a Jesús, se está refiriendo al Cristo. Llamado el Cristo, dice, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Y fíjese lo que sigue. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. ¡Wow! Sé que ha de venir el Mesías, el Cristo, al que llaman el Cristo. Y Jesús le dice, yo soy el que habla contigo. En eso vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Aquí el término maravillaron para nosotros es como que lo toman de buena forma, ¿no es cierto? En realidad lo que pasa con ellos es que se sorprenden. Los discípulos sabían la realidad cultural y hasta el punto que probablemente se avergonzaron los discípulos de preguntarle a Jesús qué era lo que estaba hablando con esa mujer. O sea, ese término maravillaron es que se sorprendieron. Miren, el maestro hablando solo con una mujer, más encima una mujer samaritana, pero no le quisieron preguntar a Jesús qué era de lo que hablaban ni nada. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, mire lo que dijo a los hombres, dice, otra versión dice a la gente, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Dice. Y sigue diciendo versículo 30, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Fíjese usted lo que ocurre. Una mujer que a lo mejor no tenía buena fama, no tenía buena reputación, pero una mujer creíble. Le dice a otros samaritanos que ella cree haberse encontrado con el Cristo. Lo que ella comienza a hacer, ¿sabe qué es? Es una labor evangelística. Esta mujer va y le dice a otro el encuentro que había tenido. Y ella dice, me parece, algo así estoy parafraseando, me parece que es el Cristo. Mire, saltémonos ahora al versículo 39.
porque hay otro diálogo que se sostiene ahí, ¿no es cierto?, con Jesús y sus discípulos acerca de la comida, y otro tema más. Versículo 39 dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra ¿de quién? Mire qué tremendo esto. ¿Se da cuenta? Y yo creo que esto hoy día tiene que ser un llamado de atención para muchos, especialmente para aquellos que subestiman la labor de la mujer, incluso dentro de la iglesia. Esta mujer que no tenía el mejor currículum, esta mujer que nunca fue a un instituto teológico, esta mujer que nunca antes, hasta ese momento, se había encontrado con Cristo, que no tenía la mejor historia de vida. 5 cartas de divorcio y un estado de convivencia hacían que esta mujer viviera en un estado repudiable, por decirlo de otra forma, hasta que se encuentra con Jesús. Y su vida comienza a cambiar, porque Jesús le ofrece de esa agua de vida eterna. ¿Qué es lo que pasó con este encuentro de Jesús? ¿Sabe qué? Surgió efecto. Porque ella va y le anuncia a otros hombres, a otra gente con quien se había encontrado. Ella va y es tal ese grado de credibilidad que logra entre los demás samaritanos que vienen a encontrarse los demás con el Señor Jesucristo. Y vuelvo a decir, y permítame subrayar, que no es aparentemente la mejor mujer para esta labor. Si uno quisiera ver, a lo mejor, y ver con los ojos en la actualidad, no, hay muchas mejores mujeres quizás que tienen mejor reputación, mejor vida que ella, pero ella es la mujer, una de las primeras mujeres en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que se puede decir que desarrolla una labor evangelística, porque lo que nosotros hacemos con el Evangelio, al evangelizar, es traer a otros a Cristo. Ella lo hizo primero. Esa mujer, de ese currículum, de esa historia que se encontró con el Señor Jesús ahí en ese pozo, que sostuvieron esa historia del agua, esta conversación acerca del agua, esta mujer empieza a hacer cosas grandes, simplemente contando lo que había sido ese encuentro con el Señor Jesucristo. Por eso que es importante que cada uno de nosotros tenga un encuentro personal con el Señor Jesús. Dice el versículo 39, permítanme leerlo una vez más, y dice, y muchos de los samaritanos, esa raza que era una raza discriminada por los judíos, aquí ya tenemos una imagen de que el Evangelio no va a ser solamente, la salvación no va a ser solamente para un segmento, sino que la salvación va a ser universal para el mundo, para todo, no importa la raza, no importa el idioma, no importa el color, la salvación va a ser para todo. Ya lo está mostrando Jesús aquí, incluso enfrentando temas culturales, porque los rabinos no cruzaban palabra con las mujeres en la calle, porque según ellos tenían que estar siempre atentos, ocupados, preocupados y en su mente pensando en la Torá. Y Jesús rompe ese esquema. Habla con esa mujer en ese lugar cuando él estaba cansado, cuando él estaba sediento, pero era el momento oportuno. Hay una hora oportuna para cada uno de nosotros cuando Jesús aparece en nuestro camino. A lo mejor no es la mejor hora, no era la hora donde estaba el sol quizás más fresquito, hacía calor, pero Dios sabe la hora exacta, precisa que tiene para cada uno de nosotros. Cuánta gente que hoy día a lo mejor es simpatizante del Evangelio, cuánta gente que hoy día le dice que le gusta el Evangelio, pero no se atreve a dar el paso. Dios tiene la hora y probablemente esta ya esté siendo tu hora de venir y acercarte al Señor y disponerte para que Jesús viva en tu corazón. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él. ¿En quién creyeron? En Jesús. Y mire, por la palabra de la mujer, esa misma mujer que vimos que tenía una historia de vida distorsionada, por decirlo así, pero muchos son los que creen a través de esa mujer, creen en Jesús. ¿Y qué hacía esa mujer? El versículo lo dice, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Gloria a Dios. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Imagínense, pero vienen por la palabra de ella,
vienen porque una persona les predicó. No fue Jesús a todos esos samaritanos personalmente, sino que ellos vienen porque ella les da su experiencia, lo que ella vio, lo que ella escuchó, lo que le llegó al corazón, les cuenta. Fue tan creíble que vienen muchos samaritanos, creen en Jesús por las palabras de la mujer. Y eso no es todo, porque más adelante, miren lo que ocurre, porque le piden esos samaritanos, le rogaron, dice textualmente la Biblia, que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. El Señor interrumpe ese viaje y se queda con esos samaritanos. Usted sabe lo que hacía Jesús. Anunciaba el Evangelio, anunciaba las gratas nuevas de salvación. Dice, y creyeron muchos más por la palabra, ¿de quién ahora? De Él, de Él. ¿Se da cuenta? Que la labor nuestra es traer la gente a Cristo, pero Cristo también tiene una palabra para la gente y creemos nosotros a través de la palabra de Jesús. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Gloria a Dios. Pero parte a través de una mujer que tiene su encuentro con el Señor. Una mujer que quizás para muchos en ese tiempo y hoy día, quizás al verla muchos dirían no era la mujer más correcta, pero Jesús donde fija sus ojos, Jesús no se equivoca. Jesús donde pone su mirada no se equivoca. Y los hemos dicho a través de todos estos mensajes de la mujer, que Dios también ha usado mujeres para desarrollar labores importantes dentro de su reino. La Biblia narra la historia o cuenta o menciona a muchas mujeres. Y hoy las iglesias, por lo menos la mayoría de las iglesias que yo he podido visitar, están compuestas mayoritariamente por mujeres. Mujeres que han creído, mujeres que han decidido disponerse en las manos del Señor, mujeres que han dicho al Señor, heme aquí, y al igual como esta mujer, la mujer samaritana, han ido y han anunciado la palabra a otras personas, y otros han venido a Cristo. ¿Sabe? Dios quiere usar a las mujeres también en este tiempo. Como quiere usar al varón, al niño, Dios quiere seguir usando a personas que se disponen en sus manos para ser instrumentos de bendición. Y al igual como ocurrió con la mujer samaritana, muchos puedan ser los que vengan a Jesús a través de las palabras que salgan de nuestros labios y a través de nuestro testimonio de una vida cambiada, de una vida transformada. Le pido por favor que se ponga de pie, vamos a hacer una oración. Vamos a orar al Señor para que el Señor pueda restaurar las vidas de quienes a lo mejor hoy día ya no se sienten personas dignas, aún a veces estando dentro de la iglesia, para que el Señor las use. A lo mejor de esas personas, como un día en una congregación, mientras me despedía de una mujer, le preguntaba qué labor hacía en la iglesia y ella me dijo, yo no hago nada, lo que pasa dijo que yo no sé leer ni escribir. No me lo dijo con alegría esa mujer, sino que me lo dijo con cierta amargura, con cierta frustración, de lo que a veces significa ver cómo otros son los que trabajan, cómo otros son los que están ahí activos, y uno a lo mejor sentirse limitado. Y no es que Dios lo esté limitando, sino que uno mismo se limita. Necesitamos en estos tiempos más mujeres de Dios. Necesitamos en estos tiempos más mujeres que lo que tengan en sus labios sea una palabra del Señor para hablar no solamente dentro de las congregaciones, sino que también en el mundo, en los sectores donde vivan, en los barrios. Necesitamos mujeres que tengan una palabra de Dios para hablarle a esos jóvenes que muchas veces están abatidos por los males de este mundo y que más que una reprensión, que a veces la reciben casi a diario en sus casas,
tener una palabra de amor como tuvo Jesús con esta mujer, que más allá de un tema cultural de no cruzar palabras, Jesús vio en esa mujer que había un alma que salvar. Jesús ya había visto que esa mujer sería la primera evangelista, por decirlo así, de la historia. Fíjese usted el currículum que había para atrás, la historia. A Jesús no le importa. A Jesús no le importa lo que hicimos para atrás, porque cuando llegamos a Jesús, Él hace las cosas nuevas. Dice que somos nueva criatura. Por más que hayamos hecho, dicen en Chile, las de Kiko y Caco, cuando llegamos al Señor Jesucristo, comienza una historia nueva para cada uno de nosotros. Padre, por eso en esta hora yo quisiera orar, porque Señor, qué maravilloso darnos cuenta que tú, Señor, fijaste tus ojos en una mujer que aparentemente no era la mejor mujer, Señor. Una mujer, Señor, que ya había sufrido varias veces, Señor, la decepción, especialmente en el tema sentimental. Pero ella tenía una sed que nada, Señor, podía saciar. Solamente tú podías hacerlo. Padre, yo quiero darte gracias por las mujeres que están aquí en esta reunión. Y también, Señor, darte gracias por las mujeres, Señor, que están ahí escuchando, ya sea a través de la radio, ya sea, Señor, a través de cualquier medio, Señor. Padre, bendecimos desde aquí a las mujeres. Padre, cuántas, Señor, hoy día son personas que a lo mejor están como esta mujer. Casi, Señor, como una fugitiva iba a buscar el agua, pero tuvo un encuentro, Señor, maravilloso contigo que cambió su vida. Para ir y anunciar tu palabra, anunciar el Evangelio y traer, Señor, a muchos al conocimiento, muchos samaritanos. Y tuviste tiempo, Señor, para estar con ellos. Tuviste tiempo, Señor, para quedarte ahí en ese lugar 2 días, Señor, para hablarles del reino. 2 días, Señor, para mostrarles tu amor. Padre, mira, Señor, este mundo. Necesitamos, Señor, hoy día más mujeres y hombres con esa misma convicción de la mujer samaritana. Ella hizo lo que podía hacer. Ella dio testimonio de lo que había sido su vivencia. No les entregó un mensaje, Señor, escatológico. No les entregó, Señor, un mensaje bíblico, sino que les entregó, Señor, el resultado de lo que fue ese encuentro contigo. Marcó su vida para siempre y marcó la vida de todos esos hombres. Padre, yo te pido, Señor, que por favor las mujeres, Señor, de esta congregación puedan ponerse en el lugar donde tú quieres, Señor, que estén. Padre, que no tengan duda, que no tengan miramiento, Señor, en dejar que tú las uses, porque tú, Señor, nos quieres usar a cada uno de nosotros. Padre, tu palabra dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. O sea, quiere decir, Señor, que hacen falta manos en esta viña, hacen falta obreros en esta viña. Padre, por eso, que los que hoy día estamos, sepamos, Señor, atender también lo que tú nos dices, que oremos al Padre pidiendo, Señor, que mande nuevos obreros a la viña. Señor, y en este mismo barrio, ¿cuántos más obreros hay? Solamente esperando que vayamos, así como fue la mujer samaritana, a decirles, mire, me encontré con Jesús un día y mi vida estaba en esta situación. Me dijo lo que me pasaba y mi vida cambió. Te invito, vamos donde Él. ¿Cuántos, Señor, aquí están esperando hoy día? Y solo falta, Señor, ese momento, ese encuentro de como la mujer samaritana, ir nosotros por ellos a dar testimonio de lo que tú has hecho. Padre, yo te quiero dar gracias, porque creo que viene un tiempo muy maravilloso. No es casualidad, Señor, que tú pongas estos temas para conversarlos. No es casualidad que pongas esta palabra para compartirla, porque hoy día, Señor, aquí hay muchas mujeres samaritanas, por decirlo así, hombres y mujeres, que van a salir a contar lo que tú has hecho. No a lo mejor siendo las personas más capacitadas para el mundo, pero para ti, Señor, una vida dispuesta te es suficiente. Sí, Señor, en el nombre de Jesús.